La mansión Córdoba se alzaba majestuosa en la colina más alta de la ciudad, un testamento de la riqueza y el poder de su dueño. Desde sus ventanales se podía observar un panorama de luces centelleantes que se extendían hasta el horizonte. Sin embargo, dentro de sus imponentes muros reinaba un silencio que se sentía más bien como un eco de tristeza. El aire, a pesar de estar climatizado, parecía denso con una melancolía persistente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El señor Córdoba, un magnate de la tecnología con una fortuna incalculable, era un hombre que lo tenía todo, excepto la paz en su corazón. Su esposa, la señora Córdoba, una mujer elegante y de porte distinguido, compartía la misma aflicción. Su hija, la pequeña Isabela, de tan solo 7 años, era el centro de su universo, pero también la fuente de su más profunda preocupación. Isabela, una niña de ojos grandes y cabello castaño que caía en cascada sobre sus hombros, se había negado a comer durante semanas. Cada intento por parte de sus padres o del personal de la casa resultaba en un rechazo silencioso, una mirada perdida que se clavaba en algún punto invisible de la habitación. Los médicos, los psicólogos, los nutricionistas, todos habían pasado por la mansión, dejando tras de sí un rastro de diagnósticos inciertos y tratamientos fallidos. El señor Córdoba, desesperado, había prometido cualquier cosa, cualquier suma de dinero, a quien pudiera ayudar a su hija. La señora Córdoba pasaba horas junto a la cama de Isabela, leyéndole cuentos, cantándole nanas, intentando arrancarle una sonrisa, una palabra, una señal de vida más allá de su frágil existencia. Pero Isabela permanecía en su propio mundo, un lugar al que nadie parecía tener acceso. La comida, preparada por los mejores chefs, se servía y se retiraba intacta, dejando en la cocina una atmósfera de frustración y desesperanza. El personal de la casa se movía con cautela, susurrando y evitando el contacto visual, como si temieran perturbar la frágil burbuja en la que Isabela se había encerrado. Fue entonces cuando llegó Clara. La agencia de personal de élite la había recomendado como un último recurso, una mujer con una paciencia infinita y una habilidad innata para conectar con los niños. Clara no era como las demás. No vestía uniformes impecables ni hablaba con el acento pulcro de las institutrices europeas. Su presencia era sencilla, su voz suave, y sus ojos, de un color miel cálido, transmitían una calma inquebrantable. El señor Córdoba, escéptico después de tantos intentos fallidos, la había recibido con una mezcla de resignación y un atisbo de esperanza. Clara, al entrar en la habitación de Isabela, no hizo las habituales preguntas sobre su apetito o su estado de ánimo. En cambio, se sentó en el suelo, a una distancia prudente de la cama, y comenzó a dibujar en una pequeña libreta. No le habló directamente a Isabela, sino que narraba en voz baja lo que dibujaba. Mira, un árbol con ramas que se estiran hacia el cielo, como si quisieran tocar las nubes. Y aquí, un pequeño pájaro construyendo su nido, poniendo hojitas y ramitas con mucho cuidado. Isabela, que al principio había ignorado su presencia, lentamente giró su cabeza. Sus ojos, antes vacíos, mostraron un destello de curiosidad. Clara no forzó el contacto, simplemente siguió dibujando, su voz un suave murmullo en la quietud de la habitación. Así pasaron los primeros días. Clara entraba en la habitación a la hora de las comidas, pero no le ofrecía la comida a Isabela. En su lugar, se sentaba a su lado, a veces dibujando, a veces leyendo en voz baja un libro de cuentos, a veces simplemente observando el jardín a través de la ventana. Los padres de Isabela observaban desde la distancia, con una mezcla de perplejidad y una pequeña chispa de esperanza. Nunca antes nadie había actuado de esa manera. Las cocineras, al principio, se sentían frustradas de preparar platos elaborados solo para que fueran ignorados, pero la presencia serena de Clara comenzó a calmar también la tensión en la cocina. Un día, Clara llegó con una caja de acuarelas y un lienzo en blanco. «Hoy pintaremos», anunció, su voz apenas un susurro. Isabela la miró, sus ojos fijos en los colores vibrantes. Clara comenzó a pintar un paisaje sencillo, un cielo azul, un sol brillante, algunas flores de colores. No le pidió a Isabela que participara, simplemente la invitó a observar.
Lentamente, Isabela se incorporó un poco, sus pequeños dedos temblando ligeramente. Clara, sin decir una palabra, le acercó un pincel y un poco de pintura amarilla. Isabela dudó, pero luego, con una timidez casi imperceptible, mojó el pincel y lo arrastró por el lienzo, creando una pequeña línea amarilla. Ese fue el primer avance. A partir de ese día, Isabela comenzó a interactuar más con Clara. Pintaban juntas, dibujaban, construían castillos de arena imaginarios con las sábanas de la cama. Clara nunca mencionó la comida directamente, pero durante sus sesiones de juego siempre tenía a mano una pequeña bandeja con frutas frescas, trozos de queso o galletas caseras. A veces, Clara mordisqueaba una manzana con un placer evidente, haciendo ruidos exagerados de ¡qué delicioso! Isabela observaba. Dale like, suscríbete y comparte. Una tarde, mientras pintaban un gran mural en la pared de su habitación con papeles y cintas, Clara accidentalmente dejó caer un trozo de sándwich de queso en el suelo. «¡Oh, qué torpe soy!», exclamó Clara con una sonrisa. Isabela la miró. Clara recogió el trozo, lo miró con fingida tristeza y dijo: «¡Qué lástima! Era mi favorito. Pero bueno, no importa, tengo más». Entonces, sacó otro trozo de sándwich de su bolsa y antes de llevárselo a la boca, lo sostuvo por un momento. Isabela, con una expresión apenas perceptible, alargó su mano y tomó el trozo de sándwich. Fue un movimiento lento, vacilante, pero lo hizo. Clara no reaccionó con alegría o sorpresa, simplemente asintió con una leve sonrisa y siguió pintando. Isabela comió el sándwich, bocado a bocado, sus pequeños dientes masticando con un esfuerzo visible. Los padres de Isabela, que habían estado observando a través de la puerta entreabierta, se abrazaron, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Era la primera vez en meses que Isabela había comido algo por sí misma. El progreso de Isabela fue lento pero constante. Clara había entendido que la presión y la insistencia solo aumentaban la resistencia de la niña. Necesitaba un enfoque diferente, una manera de reconectar a Isabela con el mundo de los sentidos, de la alegría, del placer de las cosas simples. Un día, Clara le preguntó a Isabela: «¿Sabes? Tengo un secreto. Mi abuela, cuando era pequeña como tú, también se negaba a comer. Decía que la comida era aburrida, hasta que un día encontró una pequeña flor mágica en el jardín. Cada pétalo de la flor tenía un sabor diferente, uno a chocolate, otro a fresa, otro a queso. Clara no le estaba mintiendo. En la medida de lo posible, su abuela le había contado una historia muy parecida. Isabela la miró, sus ojos curiosos. Clara continuó: «Pero la flor mágica era muy tímida. Solo mostraba sus pétalos a quienes le contaban las historias más divertidas o a quienes le pintaban los cuadros más hermosos. Y entonces, un día, mi abuela pintó un arcoíris tan brillante, tan lleno de colores, que la flor mágica abrió todos sus pétalos. Y mi abuela probó cada sabor y descubrió lo divertido que era comer». Clara no solo contaba la historia, la actuaba. Sus ojos brillaban, su voz cambiaba de tono, sus manos gesticulaban. Isabela estaba absorta. Al terminar la historia, Clara sacó una pequeña bolsa de tela. «¿Y sabes qué?», dijo con un tono conspirador. «Mi abuela me dio un poco de las semillas de esa flor mágica, pero para que crezcan, necesitamos plantarlas y cuidarlas con mucho amor. Y cada vez que pruebes algo delicioso, la flor crecerá un poquito más». Dentro de la bolsa había pequeñas galletas de diferentes formas y colores. Clara las llamó semillas mágicas. «Mira, esta es la semilla de la alegría», dijo, ofreciéndole una galleta con forma de estrella. «Si la comes, tu corazón se llenará de alegría». Isabela, intrigada, tomó la galleta y la probó. Una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Clara no la obligó a comer más, simplemente le ofreció la posibilidad. Con cada semilla mágica que Isabela probaba, Clara le contaba una nueva historia, una anécdota divertida, una fantasía que la transportaba a otros mundos. Así, la comida dejó de ser una obligación y se convirtió en parte de una aventura. Los almuerzos se transformaron en expediciones para encontrar tesoros escondidos en los platos. Una zanahoria crujiente era una espada mágica, un guisante era una joya preciosa.
Las cenas se convirtieron en banquetes reales, donde Isabela, como una reina, probaba diferentes manjares traídos de tierras lejanas. Con el paso de las semanas, Isabela comenzó a recuperar su peso. Sus ojos volvieron a brillar con una luz propia. Su risa resonaba en los pasillos de la mansión, antes silenciosos. Jugaba en el jardín, corría por los pasillos e incluso se atrevía a pedirle a Clara que le contara una historia más antes de dormir. El señor y la señora Córdoba observaban a su hija con una gratitud inmensa hacia Clara. No había milagros, solo la paciencia, la empatía y la creatividad de una mujer que había sabido ver más allá del síntoma, que había comprendido que el problema de Isabela no era solo físico, sino emocional. La niña no se negaba a comer por capricho, sino porque algo dentro de ella se había apagado, y Clara había encontrado la chispa para reencenderlo. Clara logró lo imposible. Conectó con Isabela. Con ternura, la niña le confesó su cariño. El señor Córdoba, agradecido, recompensó a Clara generosamente, pero su mayor alegría fue ver a Isabela feliz y sana. La mansión Córdoba, antes un lugar de tristeza y preocupación, se transformó en un hogar lleno de vida y risas. Isabela, ahora una niña sana y feliz, seguía disfrutando de las historias de Clara y de sus semillas mágicas. La comida dejó de ser una fuente de conflicto y se convirtió en un momento para compartir, para contar nuevas historias, para disfrutar de la compañía. Clara, aunque seguía trabajando para la familia Córdoba, se había convertido en mucho más que una empleada. Era una amiga, una confidente, una figura esencial en la vida de Isabela y de sus padres. Les había enseñado que, a veces, las soluciones más simples son las más efectivas, que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la conexión humana y en el amor incondicional. Los Córdoba aprendieron a escuchar a Isabela, entendiendo que su comportamiento ocultaba emociones no expresadas. Con la ayuda de Clara, Isabela no solo recuperó su apetito, sino también la alegría. Clara, la empleada, se convirtió en la heroína silenciosa que transformó la vida de la familia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.